Bienvenidos a la segunda edición en vivo de Dialogues in Design de la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de Monterrey. En esta ocasión tenemos como invitados al estudio de diseño mexicano Anagrama. Anagrama es un estudio creativo. Es un estudio creativo fundado en el 2009, integrado por un equipo multidisciplinario compuesto por expertos creativos y creativos de negocios. Es una firma especializada en el posicionamiento de marcas en todo tipo de medios, así como en el desarrollo de creatividad para cualquier fin. Además de contar un amplio historial en el desarrollo de marcas, también cuentan con la experiencia en el diseño de objetos, espacios y multimedia. Han conseguido el balance entre una boutique de diseño y una consultoría de negocios que sustenta sus soluciones con datos tangibles y aplicaciones congruentes. Los servicios de Anagrama abarcan todo el espectro del branding, desde la consultoría para afinar los objetos estratégicos de marca para la compañía, hasta el diseño de logotipos, periféricos e ilustraciones. El tema que vamos a estar hablando hoy es el diseño inteligente. Nos hablará Roberto Treviño, que es socio de Anagrama. Gracias. Bueno, pues en lo que pone la presentación, yo soy Roberto Treviño, soy socio de Anagrama, director de arquitectura de la agencia, y hoy les quiero platicar un poquito de mí, un poco de cómo funciona nuestra agencia. Les voy a mostrar algunos proyectos que hemos hecho a lo largo de esos 4 años y cacho que llevamos, pero lo más importante que quiero platicarles. Lo más importante que quiero platicarles el día de hoy son los procesos creativos que tomamos en cuenta a la hora de diseñar algún proyecto y el proceso de conceptualización, que ese para nosotros es como la base, el corazón y el alma de todos los proyectos. Porque un proyecto sin concepto es un proyecto irrelevante. Más adelante voy a profundizar un poquito más en estos temas, en el tema del concepto, por ejemplo. Pero bueno, quiero platicarles un poquito de mí para que me conozcan. Bueno, tengo 30 años, nací aquí en Monterrey. Me gradué hace 6 años de la Universidad del TEC. Pasé 10 semestres en Barcelona estudiando arquitectura diagramática con el arquitecto Miguel Roldán, del cual les recomiendo mucho que vean su obra. Está muy interesante. Yo en lo personal he aplicado muchos de sus procesos de trabajo y me han servido en toda mi carrera. Y por arquitectura diagramática, que puede sonar muy profundo, pero me refiero a eso, a diagramas. ¿Qué son los diagramas? Bueno, pues hay diagramas de flujo, hay diagramas programáticos, hay diagramas de necesidades, en fin, lo que los diagramas nos ayudan a hacer es a plasmar nuestras ideas y los conceptos en un papel para poderlos después analizar. Cuando analizamos un proyecto realmente estamos entendiendo, no es nada más diseñar por diseñar algo que sea bonito, que sea cool, sino realmente es diseñar algo que tenga peso. Y para eso tiene que ser un proyecto realmente pensado, estudiado. Cada proyecto es único. Esto es algo muy importante porque se van a topar con que lo que funciona para un proyecto no va a funcionar para el siguiente ni para el siguiente. Se van a topar con limitantes, que pueden ser limitantes espaciales, pueden ser limitantes de presupuesto, pueden ser limitantes de estructura, de clientes incluso, pero bueno, ahorita no quiero tocar ese tema. Y todo este análisis que se hace mucho antes de llegar a este paso, nos ayuda a algo muy importante, que es saber a los limitantes como ventajas. Entonces, en lugar de esconder una columna que si les toca diseñar, ustedes que son diseñadores de interiores, si les toca diseñar un espacio con una columna en medio, no traten de esconderla y no lo vean como una desventaja, sino traten
de realmente involucrarla al proyecto y que sea parte fundamental de su proyecto. Busquen el cómo sí en vez de justificar el cómo no. Les recomiendo, a través de los años he aprendido esto, les recomiendo no se vayan por el camino fácil, porque eso no los va a llevar a hacer un proyecto realmente tenga peso. Siempre sean tercos y sean perseverantes en lo que quieran desde un principio para poder lograr eso. Un proyecto así es un proyecto bien pensado, es un proyecto inteligente y muy probablemente esos proyectos vayan a tener relevancia mundial. Ok, anagrama. Antes de empezar a hablar de la agencia, quiero remontarme un poquito para que entiendan por lo que he pasado y por qué estoy aquí hablándoles a ustedes. Y creo que me voy muy atrás, como a tercero o cuarto de primaria, que es donde conozco a Sebastián Padilla, que es uno de mis socios actuales en Anagrama. Y, pues bueno, nos hicimos muy amigos desde entonces y hasta la fecha. Creo que siempre tuvimos una inquietud, una curiosidad por el buscar problemas con el afán de solucionarlos. Él viene de una familia de arquitectos, mi papá es arquitecto y aunque no ejerce para nada la arquitectura, siempre hubo libros de arquitectura en mi casa. Recuerdo de hecho uno que me llamaba mucho la atención, que era un libro de Frank Lloyd Wright y que la portada tenía La casa de la cascada. Creo que nunca cogí ese libro, nada más veía la portada y me impresionaba. Y mi mamá es escultora, entonces pues contábamos con un taller en donde podíamos experimentar para cosas del colegio, es muy tonto, pero talleres de ciencias y lo que sea, podíamos experimentar ahí con concreto, con vidrio, con pinturas, etc. Después, pues, cada quien se va a una etapa distinta, nos separamos un poco. En carrera, pues yo estudié arquitectura en el TEC, él estudia el diseño gráfico aquí en la UDEM. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen porque él ha dado clases aquí también, hace un par de años. Y por ahí del 2008, cada quien, yo estaba trabajando en un despacho de arquitectura, Sebastián estaba trabajando en una agencia de diseño gráfico, me marca y me dice que tenía un proyecto de arquitectura, los arquitectos, y coincidentemente yo tenía un proyecto que me estaban ofreciendo de diseño gráfico y yo no era diseñador gráfico. Entonces, pues decidimos salirnos de nuestro trabajo y empezar a trabajar en esos dos proyectos. Trabajamos en, creo que unos 3 o 4 más, que ninguno se hizo, pero aprendimos algo que creo yo que es muy valioso y que es un poquito, forma parte de la base de lo que soy Anagrama. Descubrimos que el diseño gráfico, branding y la arquitectura tienen una correlación muy ventajosa. Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Para los que no conocen Anagrama, voy a dar unos ejemplos rápidos. Al final nos metemos a detalle en cada uno de los proyectos. Ahorita simplemente los voy a presentar. Estos son los headquarters para una empresa de acero que manufactura y vende acero. Es una empresa global. Este es un restaurante, El Montero, que está en Saltillo, que vende comida vernácula. Es una repostería, San Catalina Fernández, que de hecho estamos haciendo ahorita la segunda tienda. Romeo McCall es una boutique de zapatos y accesorios para hombre. Los proyectos que les estoy mostrando ahorita son uno de los proyectos de interiores. No me voy a meter tanto a detalle con los temas de diseño gráfico, porque creo que no viene al caso ahorita. Niños con arte. Niños con arte creo que mejor lo explico después porque es un poco más complejo. Michelin es una imprenta boutique que se dedica prácticamente a vender tarjetas de boda. Teorel & Thomas es una repostería de un postre francés que se llama macarrón. Maderista es una boutique de carpintería fina. Y bueno, son algunos ejemplos. Al final, como les digo, vamos a meternos en detalle cada uno de los proyectos y les voy a platicar experiencias que tuvimos con cada uno de los clientes
y cada uno de estos proyectos. Bueno, ¿quiénes somos? Anagrama es una agencia de multiservicios o multidisciplinaria, como quieran llamar, de branding. Y van a decir ahorita, pues, somos diseñadores de interiores, ¿por qué no estás diciendo de branding? El branding lo vemos nosotros como un todo. Lo englobamos en todo el proyecto y hacemos que el branding sea la comunicación final de nosotros, el cliente, hacia el usuario. Tenemos oficinas en Monterrey y en la Ciudad de México. Próximamente en enero abrimos una oficina en Tokio. Dos proyectos en todo el mundo. De hecho, el 40% de nuestros proyectos son fuera de México. Y bueno, esos son los tres pilares que sostienen Anagrama: branding, arquitectura y software. Y creo que, a final de cuentas, es lo que vendemos, es lo que nos hace fuertes. ¿Por qué? Por esta razón. Somos un solo proveedor y hay una sola visión. Todo nace de un mismo punto y de ese punto se desarrolla a cada una de las ramas. Entonces, ¿qué evitas con eso? Evitas las guerras de egos que siempre hay entre diseñadores. Aquí todo está regido por un mismo concepto rector. ¿Qué hacemos? Desarrollamos estrategias y herramientas para moldear experiencias. Y esta palabra experiencias, me gustaría que se les quede clavada, para que no piensen sus proyectos como un producto. Nosotros pensamos los proyectos como una experiencia y al final de cuentas, cuando logras que tu proyecto sea una experiencia, realmente es un proyecto exitoso. Como es el caso de las tiendas Apple o los Starbucks, por ejemplo. Tú entras a una tienda Apple y desde que entras el diseño de la tienda, el acomodo de las mesas, la vestimenta de los empleados, la mecánica de ventas, cómo puedes comprar tu producto desde una mesa sin tener que ir a un escritorio, hasta que te sales de la tienda, llegas a tu casa, ves el empaque que está increíble, lo abres, sigue habiendo hidden luxuries dentro del empaque, saques el producto. Todo esto es una experiencia, es lo que tratamos de lograr en los usuarios. O en un Starbucks, por ejemplo, de que lo último que venden es café. Ellos te venden el espacio, ellos te venden un lugar cómodo para trabajar, para platicar, para tener juntas. Y creo que está bastante bien logrado, porque está muy bien pensado. De hecho, ellos tienen un estudio muy extenso de, por ejemplo, el diseño de las mesas, de por qué las mesas deben de ser redondas. Ellos lo que hicieron fue al revés, fue hacerle caso al usuario a base de encuestas y empezar a diseñar en base a eso. Pero bueno, ese es el tema de experiencias. No entiendo, es lo que me dicen todos los clientes. ¿Por qué mezclas branding con arquitectura? Bueno, pues el branding no es un logo, branding no es una identidad y tampoco es un producto. Volvemos al mismo tema. Branding es el sentimiento del consumidor con respecto a un producto, a un servicio, a una organización, a un espacio, a lo que ustedes quieran proyectar. Creamos experiencias cautivadoras de marca. Esto es lo que tratamos. Hemos venido tratando de hacerlo, que cuando una experiencia es cautivadora, vas a regresar, vas a hablar de esa experiencia, vas a hablar de ese proyecto, y a final de cuentas se vuelve un proyecto importante. En otras palabras, no es lo que tú dices, porque tú como diseñador puedes diseñar algo de que les encanta, pero no estamos diseñando para diseñadores, diseñamos para usuarios. Es más bien lo que ellos dicen. Ellos, los usuarios, que entran, salen, y qué dicen de tu proyecto, eso es lo más importante que hay. Y si logras tener como toda esa experiencia y los comentarios son positivos, creo que tu proyecto está muy bien logrado. Tratamos a las marcas como parte integral de la estrategia de negocio. Realmente nosotros vivimos de eso, vivimos de recomendaciones, vivimos de proyectos exitosos. Les quiero platicar rápido un caso, un proyecto, que no lo puse aquí porque realmente fue una intervención gráfica y fue una intervención de estrategia de negocio, que no sé si lo conocen ustedes, pero sus papás seguramente sí se van a acordar de la ferretería más grande de Monterrey en aquel entonces, que se llamaba Mayorero Eléctrico Monterrey.
Esa empresa ya con nosotros ya tiene más de 30 años, pasa a la segunda generación, y era eso, una ferretería. Llegan con nosotros y nos dicen, a ver, anagramas, ya no quiero ser ni mayoreo, ni eléctrico, ni de Monterrey. Y nosotros, obviamente, la pregunta, ¿por qué? A ver, ¿a dónde quieres llegar? Tú ahorita eres una ferretería, explícame a dónde quieres llegar. Y nos empiezan a decir que está bastante lógico con todo este boom de desarrollo inmobiliario de departamentos y de oficinas. Ellos querían lograr tener un equipo de vendedores y poderse involucrar en todos estos proyectos para venderles todos los servicios de iluminación, los servicios de carpintería, etc. En el estado en el que estábamos era una ferretería donde los empleados tenían un perfil académico muy bajo, se chiflaban para hablarse, salían con maldiciones, tenían el radio a todo volumen, entonces pues era muy difícil realmente juntar a un equipo de graduados de universidades para que pudiera hacer esta chamba. Y lo que hicimos fue casi agarrar su esquema, bueno, no casi, agarramos su esquema de ferretería, lo tiramos a la basura y desarrollamos un esquema diferente. Desarrollamos un esquema en donde todo está ordenado, todo está organizado, le cambiamos el nombre, que ahora se llama Bricus, que Bricus viene de una palabra castellana que aquí en México no hay una connotación y eso es lo que buscamos, de que no lo asociaran con nada. Viene la palabra bricolaje, que es como home improvement, do it yourself. Pero bueno. Y desarrollamos un patrón, azul y rojo. Fue todo lo que hicimos en diseño gráfico. La parte interesante fue cuando nos metimos en todo el proceso de venta, en todo el proceso de orden de la tienda, que realmente quedó, parece, se oye muy malinchista, pero quedó como una franquicia gringa. O sea, de ser una ferretería normal pasa a ser ya un proyecto o más bien una tienda que realmente ya tiene el peso y ya tiene las oportunidades de ir al edificio Sofía, por ejemplo, a venderles todos los servicios de iluminación. Esto lo estoy explicando porque nosotros, creo que me salí un poquito del punto, pero el punto es, nosotros nos interesa hacer crecer a los proyectos que hacemos. No podemos vivir de proyectos quebrados, entonces más adelante les voy a platicar en los proyectos que traigo aquí, cómo fue en que nos involucramos. Para seguir presumiendo, nuestro trabajo se reconoce a nivel mundial, continuamente. O sea, sí hemos hecho proyectos de peso, han salido en más de 200 libros, blogs, revistas. De hecho, nos llega casi una revista por semana. Fuimos otorgados el Premio Nacional de Diseño en 2012 por el proyecto de Sofía, que en el proyecto de Sofía nos involucramos en la parte de comunicación de branding. La arquitectura estuvo a cargo del arquitecto César Peli, que ha llegado mucho. Adweek nos colocó, de hecho, por segunda vez, en 2012 y 2013, en el top 10 de agencias del mundo. Estamos en los primeros 5 lugares en Behance. Para los que no sepan qué es Behance, es como el equivalente a LinkedIn, pero de diseño gráfico y de interiores. Y bueno, ya acabando de explicar lo que es Anagrama, me gustaría platicarles un poquito de cómo trabajamos internamente. La palabra análisis ya había salido antes. Análisis creo que es lo primero que se tiene que hacer, que es analizar a fondo las necesidades del cliente. Cuando son clientes nuevos, analizar a dónde quieren llegar. Muchas veces trabajamos con clientes y empresas que ya existen, entonces vemos el punto A donde están y tenemos que analizar muy bien con ellos a dónde quieren llegar, que sería el punto B. Y se hace un brief junto con los clientes en donde realmente revisamos a detalle todo, y cuando hay algo que nosotros consideramos de que el cliente no se está dando cuenta, se lo hacemos saber, es algo muy importante. Teniendo este análisis, que es casi una bitácora para nosotros, y a la hora de presentar el proyecto es tu memoria de cálculo, casi. Pasamos a la parte más importante, que es el concepto. La conceptualización del proyecto
creo que es todo. O sea, es, como lo dije en el principio, es el corazón del proyecto. El proyecto no tiene concepto, no es relevante. No puede llegar a ser un proyecto con relevancia. Y concepto no me refiero a, por ejemplo, si van a diseñar un restaurante y su concepto es México folclórico. No es colgar un sombrero en la entrada, ¿no? Hay que irnos un poco más sutiles a la hora de conceptualizar. Jueguen con las metáforas. A los humanos, por simple hecho de ser humanos, nos encantan las metáforas, y eso lo llevamos en la sangre de ancestrales. Y el concepto se puede representar de muchas maneras. Traten de no hacerlo de la manera más obvia. Pero bueno, el proceso que hacemos para conceptualizar, siempre nos sentamos 2 o varios o más socios creativos de Anagrama. Tratamos de involucrarnos lo más posible en esta parte. Digo tratamos porque cada vez es más difícil sentarte tanto tiempo en cada proyecto. Ahorita tenemos cerca de 130 proyectos activos, pero en esta parte sí nos tenemos que meter. Es una parte muy esencial. Cuando sale el concepto, se pasa al desarrollo. Entonces, una vez ya teniendo el análisis, teniendo conceptualizado qué es lo que va a hacer el proyecto, qué va a representar el proyecto, ya se empieza a dividir en las 3 ramas o los pilares de los que les hablaba, que es branding, arquitectura y software. Se le dedica parte del trabajo, o se asigna un equipo de trabajo para cada proyecto, y nosotros lo que hacemos es una revisión parciales para ver cómo va avanzando el proyecto y poder hacer presentaciones con nuestros clientes. Tenemos un objetivo muy claro y creo que es algo que nos dimos cuenta, bueno, nos hemos ido dando cuenta que la consistencia es algo que abarca estas 3, el análisis del concepto y el desarrollo bien hecho. Se logra una consistencia, pero la consistencia va en los detalles. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de diseñar, de no descuidar el mínimo detalle. Tú puedes tener un concepto, vuelvo a redundar en el concepto de México folclórico, puede ser cualquier concepto, pero si tú descuidas la iluminación, si tú descuidas el soplo, si tú descuidas los baños, o lo que sea que descuides, pierdes esta consistencia y tu concepto pierde fuerza. Cuando tu concepto pierde fuerza, tu proyecto en general pierde fuerza. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando ya tienes un proyecto consistente, conceptual y todo ya está desarrollado, se vuelve un proyecto atemporal. ¿Por qué atemporal? Porque las cosas, cuando son bien pensadas y cuando realmente tienen un análisis de fondo y tienen un respaldo que respaldan el resultado final, se vuelven atemporales. Y me refiero a, hay muchos diseñadores, o hay muchas personas que agarran una revista y que, oye, se ve muy padre esto, agarran otra, ven algo en un blog y lo juntan todo, porque se ve muy bien. Y puede que realmente se vea bien, pero va a ser un proyecto temporal, de moda. Es una palabra súper importante, moda, díganle no a las modas, porque su proyecto les va a durar 2 o 3 años, y eso creo que nadie quiere. Cuando algo se vuelve temporal, se vuelve un ícono. Un ícono, cuando un proyecto es icónico, es como el grado máximo a donde todo el mundo quiere llegar. Un ejemplo obvio y rápido es la ciudad de Barcelona, por ejemplo, de Mies van der Rohe, que se diseña en la Bauhaus en los años 30 y hoy en día es un ícono del mobiliario moderno. Eso es a donde todo el mundo queremos llegar. Creo que sí tenemos tiempo. Ok, ejemplos. Voy a hablar de nuestro primer proyecto grande, que fue Tebrel Thomas. Tebrel Thomas es una tienda, bueno, es una boutique. Con nosotros llega el cliente, que es clienta, más bien, que venía arquitecta, que venía a estudiar en París,
llega aquí y nos habla porque ella quería abrir una tienda de repostería de un postre francés que no existía en México. Hoy día hay muchos, pero bueno, en ese entonces, que esto fue en el 2009, no existía aquí, que son los macarrones. Y pues bueno, fue nuestro primer gran proyecto y ella nos dice, quiero que me hagan algo que sea francés y que se vea moderno. Entonces, ese es el resultado. Pasamos por mucho, pero el concepto, a final de cuentas, de este proyecto está muy sencillo. Nos trajimos a Luis XIV en 2020. Cuando sus conceptos están muy largos, quiere decir que no están tan aterrizados. Traten de que sus conceptos sean 3 palabras, una frase máximo. Eso quiere decir de que sí entendieron bien el concepto. Y, pues bueno, como anécdota del proyecto cuando nos hablan a nosotros, ellos ya tienen a un chef francés que quería quitar los candiles, porque decía que se veían antiguos. Le explicamos, yo creo que unas 1500 veces, de que los candiles no iban a tener el contexto del candil antiguo, sino que iban a estar sumergidos en pintura automotriz blanca, donde todo el espacio de ser blanco, lo único que va a proponer color son los macarrones, el producto. Y bueno, tuvimos una discusión, y al final de cuentas el cliente corrieron al chef. Entonces nos hablan al día siguiente, los tenemos a ustedes y no tenemos chef. Y de ahí nosotros le ayudamos y conseguimos al chef actual. Entonces, en este caso, Sebastián, mi socio y yo, nos metimos hasta la cocina a ver cómo se hacía un macarrón, porque no teníamos ni idea de cómo se hacía, para realmente como entender el concepto. Y creo que lo logramos, a final de cuentas. Es una tienda donde es casi una sátira al clasicismo francés, en donde si ven las molduras, están burdamente geométricas. Todo está blanco, los muebles hay muebles flotados, con luz abajo. Los candiles tienen otro contexto. Entonces sí es algo que se ve francés, es algo que se ve moderno, es algo que creo que el concepto inicial creo que está bastante bien logrado. Y en ese entonces pues nadie nos conocía y nos empezaron a llegar blogs y revistas de todos lados del mundo, y fue cuando dijimos, ok, hicimos un buen proyecto. Aquí donde es un ejemplo rápido en donde se junta toda la parte gráfica y la arquitectura y cómo conviven. Nuestro siguiente proyecto, Michelin, que es una boutique, es una imprenta boutique, era de unas señoras, como en San Pedro hay muchos negocios de señoras que venden invitaciones de bodas en sus casas, y este era pues, un local que estaba casi así, no era en sus casas, pero un local que estaba pues, muy feo, donde toda la pared principal estaban pegadas todas las invitaciones. Y cuando entré dije, a ver, viene la novia a comprar o más bien la novia a hacerse una invitación de su boda, y tú le tienes pegada una invitación que trae el pato Donald, porque también hacen invitaciones para fiestas. Entonces, si el niño quiere el pato Donald, a lo mejor no la van a pegar ahí. Esta empresa la compraron unas chavas, que son las que vienen con nosotros, y nos dicen que queremos cambiar todo en el lugar, queremos cambiar la marca, por el objetivo de crecer. Este fue el resultado. Aquí realmente el concepto que quisimos darle es como mantener esta esencia de la imprenta que era, por eso los plots son imprentas viejas. Y un ejemplo de lo que les hablaba antes de busquen cómo sí y no el cómo no, y sean tercos y perseverantes, fue que desde un principio el diseño salió y nació con ladrillos negros. Nos dimos cuenta que no existen ladrillos negros, entonces tenemos que pintarlos. Y pues empezamos haciendo pruebas. Yo mismo hice pruebas de pintura en mi casa con Sebastián, pintando ladrillos, hasta que quedó la mezcla exacta, y se los llevamos a los constructores a decirles cómo se debe pintar el ladrillo, y aparte cómo se debe colocar, porque se coloca, ellos querían pintar toda la pared
Y los tercos de nosotros, pues, obviamente queríamos que la boquilla se siguiera viendo de color concreto. Entonces había que pintar como cerca de 3,000 ladrillos uno por uno para que estuvieran negros. Después poner la boquilla sobrada para que salga y se chopee. Pero bueno, eso es a lo que voy, de que no se ve por el camino fácil. De hecho, esta tienda, cuando se remodeló y se hizo esto, aumentaron cerca del 300% sus ventas. Y eso es algo que a nosotros, al final de cuentas, nos sentimos muy orgullosos y creo que fue un proyecto muy bien logrado, este también. De hecho, en esta pared que les quiero enseñar, era donde ellos tenían todas sus invitaciones y les recomendamos mejor que les quitaran y las guardaran, porque no todas están padres. Y nosotros hicimos todos estos diseños. Sus invitaciones están en unos binders de colores. Está mucho más organizado, la tienda se ve mucho más ordenada, y al final de cuentas les funcionó. Es un detalle del techo. Si tienen, bueno, al final pasamos a las preguntas y me puedo volver a cualquier proyecto, si tienen dudas. Catalina Fernández. Fue nuestro siguiente, me estoy yendo por orden cronológico, fue nuestro siguiente proyecto. Es una señora que hace pasteles desde los 78, ¿no? y aparentemente en San Pedro es bastante famosa para hacer pasteles de boda. Y ella, era un tema parecido al de Michelin, que bueno, yo lo usaba en mi casa, no tengo marca, no tengo local, no tengo personal, mi marca no tiene personalidad. Entonces ahí entra la grama a rescatarla y hacemos esto, que es, el local es muy chico, el presupuesto estaba muy ajustado y son las limitantes que les quiero que vean cómo se pueden transformar en ventajas. Lo que hicimos fue hacer como un mini taller en donde con ciertos materiales como el concreto pulido, los ladrillos pintados de blanco, evocamos ese sentimiento sin quitar la elegancia de los pasteles de boda. Son ejemplos de cómo el diseño gráfico y el diseño interior tienen una relación realmente poderosa y si son consistentes, el proyecto va a ser algo muy de mucho peso. Son detalles bueno, son detalles que queríamos representar todos los ingredientes que lleva un pastel, que realmente esto es decoración, meramente decorativo. Esto sí puedo decir que lo pusimos porque se ve bien. Es un rótulo en la pared de ladrillo, que la verdad el aspecto está rotulado, es muy bueno. Es un detalle en la parte del concepto, o cuando empezamos a trabajar las marcas y los proyectos, en la parte de desarrollo de los pasos primarios es identificar la paleta de color que va a llevar el proyecto. Y esto es la paleta de color que tiene toda la identidad de la marca y lo puedes ver en el interior. A final de cuentas, lo que queremos lograr, ya para no echar tanto rollo, es de que si ves una caja de un producto o si ves la tienda, que te hablen en el mismo idioma y que no tengas que estar viendo el logotipo por todos lados. Creo que tenemos temporada. Grafos es una empresa que lleva con nosotros ya establecida, ya está a nivel mundial. Tenían sus oficinas, es una empresa de acero, perdón, que manufacturan y compran en acero. Tenían sus oficinas centrales aquí en Apodaca, que era una fábrica, y su idea, aquí vuelvo al tema de ya es una empresa establecida, dimos cuál es tu punto A y cuál quiere ser tu punto B. Su punto B, en este caso, era llegar a ser una empresa, más bien quería invitar a extranjeros a invertir en ellos para poder crecer. Tenían planes de crecer en ese entonces en China, en Turquía, en la India y en Brasil. Ya están en todos esos lugares. Lo que hicimos fue una remodelación del logo y fue
los headquarters, que de hecho están aquí en Monterrey, en donde tratamos de representar la esencia de la empresa, que es el acero, que realmente es algo muy frío, que se puede convertir en algo muy frío, pero a la hora de meter privados con madera, creo que es una buena combinación. De hecho, en este proyecto algo muy interesante es de que nos metimos hasta la forma de trabajo de las personas. Ellos están acostumbrados a trabajar todos en cubículos, entonces las personas de legal, por ejemplo, las personas de finanzas, pues sí se conocían, jamás habían platicado. Y lo que propusimos aquí es hacer unas barras tipo japonesas de trabajo, donde están realmente todo el mundo trabajando, y hay una convivencia. Fuimos hace poco y nos dio mucho gusto saber que todo el mundo se ve increíble, les encantó esta forma de trabajo, y realmente nos enorgullece mucho a nosotros el habernos metido a esa parte y haber sido un poquito tercos, es decir, esto no es nomás porque se ve bien, sino porque va a funcionar. De hecho, no teníamos idea si iba a funcionar o no, pero sí funcionó. Esta es la recepción, que seguimos manteniendo los mismos materiales, que es concreto, acero y madera. Todas las paredes grises con acero. Y aquí hicimos detalles muy interesantes, como ese rectángulo que ven ahí atrás con la G, es la sala de puntos, de hecho. Son puros paneles de acero. Y uno de esos paneles de la puerta, que no se ve, es uno de los paneles, le empujas y ya la sala de puntas, es esta. Puse esta foto también para enseñarles cómo tratamos de que la identidad, el branding y la arquitectura hablen todo el mismo idioma. Y eso le da consistencia y peso al proyecto. Otra foto de detalles, que metimos hasta con iluminación en el piso. Los detalles, cuídenlos mucho, por más mínimos que sean. Se los juro que van a ser héroes, al final de cuentas, van a ser los héroes del proyecto. Fíjense muy bien en todos los detalles. Es un detalle de cómo entra un cubículo en el techo, en el plafón de metal. Montero, voy un poquito más rápido para llegar a las preguntas. Es un restaurante en Saltillo, que es comida vernácula, y aquí les quiero hablar un poquito de la experiencia, que ya un restaurante es una experiencia. El logotipo consta de muchas piezas, que son estos dos coyotes, y hay muchas otras piezas. Y lo importante aquí es que no tienen que estar viendo el logotipo, el mismo logotipo de que diga Montero en todos lados para saber que estás ahí. Lo de la pluma también es una parte del logotipo. Aquí nos metimos a diseñar hasta el candil. Y esta es una hacienda que nos dieron, que es una hacienda que había sido patrimonio nacional, perdón. Y teníamos, ahorita ya no era patrimonio nacional, teníamos la opción de tumbar todo y hacer algo nuevo o hacer una intervención respetuosa. Obviamente preferimos hacer una intervención respetuosa. Y este fue el resultado, en donde combinamos acabados modernos con la construcción existente. Esto es de utilizarlo a la hora de decir experiencia, son los jabones del baño. Entonces, hasta ese mínimo detalle nos metimos a diseñar. Bueno, voy a pasar más rápido para pasarle a las preguntas. Quiero adelantarme. Bueno, esta interferencia es muy importante, que llega con nosotros el cliente y nos dice que quiere hacer una mueblería, y el espacio era este local, de 4 metros de ancho. Lo que propusimos nosotros era no llenar de muebles, ya que era una recámara y una sala, a lo mucho, sino más bien, si ellos hacen muebles a la medida, vamos a hacer un showroom donde no haya muebles y vamos a mostrar la calidad que tienen sus ebanistas para hacer esto. Entonces, el resultado es de que llegan los clientes y ven lo que se hizo ahí con la madera, que mis clientes, que ellos son los carpinteros, lo hacen, no van a dudar de que si pueden hacer un cuarto de tele o no.
cuando ven esto y esta complejidad, esto es lo que ve el cliente, por ejemplo. El único problema que nos dicen es de que quieren hacer esas costillas y replicarlas en sus casas, pero bueno, salvo eso, todo lo demás creo que sí funcionó. Es una tienda de muebles que no tiene muebles y expresa nada más el expertise que tienen ellos en trabajar la madera. Y Niños con Arte, es el último proyecto que voy a enseñar, que es el más complejo y yo creo que ha sido de los más retadores, porque es hacer un repositorio cultural, un repositorio para fomentar la cultura y las artes a los niños, con un salón de lectura bastante grande, es como el corazón del proyecto. Esa la hora que te dicen, aparte está en fundidora, es una nave industrial, se llama la antigua nave de ruedas, donde hacían las ruedas de ferrocarriles, que este sí es un patrimonio nacional, donde tenemos prohibido tocar las paredes, la intervención tiene que ser súper respetuosa, y tienes que hacer que los niños se pongan a leer. Entonces, bueno, sí fue un reto bastante grande. Lo que diseñamos fue hacer una biblioteca divertida. No es una biblioteca de consulta, es una biblioteca para niños. Y creo que quitamos el esquema de piso, mueble, librero, y techo, y paredes, y lo que sea. Y todo lo mezclamos en una plataforma como la plataforma que quedó muy interesante y es una plataforma multiusos que tú puedes estar parado, puedes estar sentado, estar acostado arriba y creo que está bien logrado el reto que tuvimos enfrente de hacer que los niños lleguen y realmente se sienten a leer. Después de que les cuentan un cuento, hay una sesión de juego y a los niños se pueden dar balance y todo, pero bueno. Atrás hay un escenario donde también se practica el teatro, o más bien se enseña. Este cuarto azul es un salón donde se practican las artes plásticas, les enseñan a los niños a hacer escultura, a hacer pintura y muchas otras cosas. Y acá, que no se ven en la fotografía, es el área de exposiciones, que se usa así, de repente no. Nosotros aquí, pues bueno, propusimos todo, la estructura ya estaba, propusimos pintarle de rosa fosforescente, que batallamos muchísimo para que nos dejara. Y creo que el proyecto se consta en eso. Y a lo que les decía, los detalles, cuiden los detalles, fíjense mucho en los detalles, porque realmente al final de cuentas es lo que la gente ve y es lo que la gente se queda con eso. Quiero acabar la presentación dándoles un consejo que me hubiera gustado que me lo dieran a mí. No me lo dieron y creo que no quiero hablar de más, pero en el TEC, cuando yo estudié, no había ninguna clase que me enseñaran esto. Es saberse vender. Y por vender no va a sonar muy capitalista. De hecho, una vez un conferencista, un arquitecto conferencista nos dijo, me dijo, si están ustedes aquí en esto por dinero, sálganse. Yo lo que les digo y les aseguro es de que si quieren ser diseñadores toda su vida, tienen que ganar dinero, si no se van a dejar saliendo por necesidad. Sépanse vender. Aunque suene muy complejo esto, realmente se resume en 3 cosas. Valoren su trabajo. Crean en ustedes. Realmente, al que agarres, está dando, ni siquiera acabó la carrera de arquitectura. Philip Stark o Rem Koolhaas. Realmente no son personas con superpoderes, además son personas persistentes y creen en ellos y creen en sus proyectos. Si ustedes realmente creen en sus proyectos, van a llegar muy lejos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La pregunta de atrás? Ok. Hay un momento de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene una pregunta? Si quieres, deja la presentación por si me preguntan algo de... Okay.
Ninguna pregunta. Yo, la última, eran lámparas lo que está suspendido. Entonces, Ah, sí. Sí. El lectorarte. Ahorita voy. Sí. Sí son lámparas tubulares que batallé muchísimo para conseguirlas porque eran un solo polo. Normalmente las lámparas tubulares tienen dos polos. Sí, sí. Esta. Tienen un solo polo. Yo tengo una foto que se ha hecho. Sí, son lámparas. sí, porque veía que el otro polo pues no estaba conectado, entonces. No, es que realmente es un tubo que la vuelta así. Entonces los dos polos están arriba. Son las conseguimos en Australia, de hecho. ¿Qué más? ¿Ninguna duda? En cuanto al branding, ¿cómo supiste que, bueno, no, cómo supiste que ibas a ser bueno, pero cómo fuiste desarrollando mejores ideas para los proyectos? Específicamente en branding, ¿me estás hablando? Sí, o sea, tú eres arquitecto. Ajá. Sí, lo que es el diseño gráfico. Ah, bueno, te lo explico. O sea, yo tengo socios. Dos de mis socios, de hecho, son diseñadores gráficos. Me apoyo, obviamente, mucho con ellos. Yo no soy diseñador gráfico. Lo que hacemos es sentarnos y realmente conceptualizar todo como un todo, cada proyecto como un todo, envolviendo a branding, envolviendo a arquitectura, diseño gráfico, diseño web, todo eso sale de una misma visión. Pero no quiere decir que yo lo haga personalmente, yo no hago un diseño gráfico. Yo hago la parte arquitectónica. Tengo una pregunta. ¿Ah? Acerca del primer proyecto que tuvieron, grande, el de Everton Thomas, Ajá. ¿cómo obtuvieron este proyecto? O sea, porque siempre el primer proyecto es el clave, ya después un proyecto llama a otro. Sí. ¿Cómo llegaron a este primer proyecto? Bueno, yo conocía, la clienta se llama Denise Taurel, fue compañera mía de la carrera de arquitectura. Y cuando les hablo de los proyectos que nunca se hicieron, que estuvimos hasta y yo, uno de ellos se llamaba, que ya quedó, se llama Alfresco, en donde lo único que nos dejaron en Carrabil fue como un 10%, que pasó unas ilustraciones. Y hicimos realmente toda una identidad para los vasos, el menú. No lo hicieron, nada más hicieron un vitral, pero nosotros sí teníamos recopilado eso. Y yo se lo enseñé a un amigo que por ahí se pasó la voz y le llegó a mi clienta, a Denise, y nos habla a nosotros, porque le encantó el diseño gráfico. Nos habla para hacerle el diseño gráfico, únicamente de Everton Thomas. Ella, porque otros amigos de nosotros de la carrera ya tenían un despacho armado y se iban muy bien con ella. Entonces dice, pues, mis amigos me van a hacer la arquitectura y yo creo que ustedes me hagan el diseño gráfico. Obviamente nosotros fuimos y peleamos a decirle pues, cómo le convenía que todo lo hicieran con nosotros y la convencimos. Y así fue como empezó. Al principio que dices que tenían proyectos y todos los rechazaban, y ya después de ese fue el primero que ya lo presentaron, ¿no? No es que nos lo rechazaban, por alguna circunstancia u otra no se hicieron, no se hicieron, pero no fueron proyectos fallidos para nada. De hecho, tenemos un proyecto que está guardado en la carpeta, que se nace de los mejores proyectos que hemos hecho, que es para una tienda de chocolates. Espero que pronto vuelvan esos clientes con nosotros. Pero sí, no son proyectos fallidos ni rechazados, nunca se hicieron jamás. ¿Cuál ha sido la peor limitante que han tenido igual? ¿Cómo se van a aprovecharla más? La que más te haya gustado. A ver, es una buena pregunta. Tengo que pensar. Mira, es que realmente todos tienen limitantes. Por ejemplo, esto que estamos viendo. ¿Cuál es la limitante? Que era un local que te lo venden, son locales construidos con joists.
en lugar de losa de concreto. Y te lo dejan con una altura, sí, bastante suficiente cuando dejan los joists aparentes. Pero no queremos dejar los joists aparentes. Entonces tenemos que bajar el plafón y darle un sentimiento de que no estés aplastado con el plafón. Y lo que hicimos fue nada más dejar un plafón central y meter paneles microperforados a los lados. Pintamos todos los joists todo el techo de este color, que es como color menta. Pusimos luces que alumbran el techo. Y ese es el resultado. Creo que fue una limitante que lo resolvimos bastante bien. Y en cada proyecto puedo decir las limitantes. Por ejemplo, en el tema de vista, que nos dicen que queremos tener una tienda de muebles en un local en la 401. El local mide 4 por 12. Y ya tenemos pensado que vamos a tener una sala de tele y una recámara. Vamos con calma y vamos a analizar bien. Ahí la limitante del espacio. Y llegamos a decir, a ver, bueno, ¿por qué no cambiamos todo su esquema de ventas? Ustedes hacen muebles a la medida. Entonces, ¿por qué no le llamamos, en vez de mueblería, por qué no le llamamos una boutique de carpintería de lujo? Y lo que vamos a hacer es que los clientes que entren vean el expertise que ustedes tienen a la hora de cortar la madera y de los acabados. Si fue algo impactante para ellos, se tardaron en digerirlo, pero el render les encantó tanto, eso que estaba malísimo, que aceptaron y ahorita les está yendo muy bien por eso. Y puedo seguir, ¿verdad? Limitantes siempre hay, sí, siempre va a haber, siempre hay limitantes. Lo que te estoy tratando de decir es, traten de analizarlo y traten de sacarle provecho a esas limitantes. Es todo. No las traten de esconder, porque será peor. ¿Cuál es su manera de presentarle su proyecto al cliente? O sea, ¿cómo lo presentan en etapas, en calidad? Bueno, depende de cada proyecto, pero voy a hablar de algún proyecto que involucre todo. Se le presenta sí, por partes. Se hace una presentación donde empezamos hablando del concepto, después sigue de la parte de identidad, paleta de colores, logotipo, es con la parte con la que más se emocionan ellos, porque ya saben cómo se van a llamar. Muchas veces quiero un negocio de tal, pero no sé cómo me voy a llamar, y a la hora que tú ya les das el nombre del logotipo, ya lo hacen más personal. Por eso lo ponemos, es la única explicación de por qué lo ponemos antes. Paleta de color, aplicaciones gráficas, y después viene la parte del anteproyecto, la arquitectura, en donde volvemos a mencionar el concepto y explicamos cómo la marca y todo el concepto está aplicado a la parte de interiores. Y si lo quieres ver más a detalle, en la parte de arquitectura, lo que presentamos son referencias. Bueno, más bien, es una explicación que le damos de lo que se quiere lograr, de las cosas que vamos a tomar en cuenta, de los valores que vamos a tomar en cuenta, de los valores de marca. Pues viene una serie de referencias visuales, que eso ayuda mucho. Después viene el concepto, que se los explicamos otra vez, pero ya aplicado a la arquitectura, y presentamos los renders que sean necesarios. Y ya, ahí discutimos con ellos. ¿Cómo lo hacen para manejar? Se ve que tienen 130 proyectos activos, ¿cómo manejan eso para seguir metiendo tanto detalle y hacer todo a la perfección? Pues tenemos un equipo muy bueno de trabajo. Son muchas personas ya las que nos ayudan, tanto aquí como en México. Y realmente pues, todo esto lo debemos gracias a todo el equipo. O sea, no soy yo, es todo el equipo que estamos trabajando y nos grabamos. En todos sí vamos y nos metemos realmente. Y aparte que, bueno, de los proyectos que te hablo, todos están en distintas etapas. Entonces, muchos de arquitectura, por ejemplo, que no presenté aquí, están en construcción. Entonces ya el nivel de detalle ya pasó. Ya están construyéndose.
o se están ejecutando los proyectos de branding, se están imprimiendo tarjetas, o se están mandando a hacer ese tipo de cosas, papelerías, lo que sea. Pero sí, sí, digo, si estuviéramos todos en una misma etapa, obviamente sería imposible, y si no contamos con el equipo que contamos, también sería imposible. Entonces, creo que responder tu pregunta, ¿no? Sí. Bueno, mencionaste que van a abrir una oficina también en Tokio. Entonces, ¿cómo va a ser la adquisición de trabajo? ¿Lo van a llevarse personas de aquí a allá o van a buscar japoneses que bajo su supervisión trabajan con su mismo? No, no quiero entrar en tanto detalle en eso, pero te lo explico rápido. Es una persona que va a estar, que es mexicano, que vive allá, lleva 20 años viviendo allá. Y básicamente nos va a ayudar a contactar clientes, a hacer la venta, obviamente con nuestro portafolio, que le va a ayudar mucho, y a darle seguimiento. Todos los trabajos se van a hacer acá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Pues agradecemos mucho a Roberto Treviño que nos acompañó y a todos ustedes que vinieron aquí a este Dialogues in Design de diseño de interiores de la de la Universidad de Monterrey. Y les aviso que el próximo jueves a esta misma hora en el showroom vamos a tener la última conferencia de este semestre. Será Débora Alten desde Nueva York, que nos va a hablar como de los riesgos que podemos tomar en el diseño. Es acerca de innovación en el diseño. Muchas gracias.